¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo video de What the Fuck with Crypto, segunda entrega de esta serie de videos educativos en torno al análisis técnico. En el video anterior dimos un vistazo general a los mercados, hablamos sobre los ciclos y la fractalidad, el cómo los mercados suelen comportarse como una pelea entre compradores y vendedores, y también empezamos a conocer esta herramienta que vemos ahora en pantalla, el TradingView. Recomiendo que lo veas antes de seguir y antes de empezar dale al like, suscríbete si no lo has hecho y comenzamos. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que seguramente es la herramienta más importante para los traders y especuladores del mercado dentro del análisis técnico, que son las líneas horizontales, mejor conocidas como soportes y resistencias. Los soportes y resistencias son zonas en donde el precio suele detener el movimiento que venía desarrollando para iniciar un movimiento en el sentido contrario. Si hablamos de soporte, entonces es una zona en la que cuando el precio viene cayendo esperamos que rebote hacia arriba. Y en el caso de las resistencias, una zona en la cual en el caso de una subida esperamos que haga un pequeño techo y empiece a caer el precio. Dicho de otra forma más sencilla, los soportes y las resistencias son la representación gráfica de las zonas de oferta y de demanda. Zonas en donde hay un gran interés por comprar o por vender. Vamos directamente a la gráfica, ya hasta aquí fin en la teoría. Otra cosa importante de los soportes y las resistencias es que mientras más veces el precio rebota en un soporte o en una resistencia, este se vuelve más importante, pero al mismo tiempo se vuelve más débil. Y la segunda característica importante que tenemos que tener en cuenta es la siguiente. Cuando un soporte se rompe, esperamos que se comporte como resistencia. Y cuando una resistencia se rompe, esperamos entonces que se comporte como un soporte, ¿sí? A esto le llamamos cambio, soporte, resistencia, y usualmente cuando una resistencia se rompe o un soporte se rompe, esto es una confirmación de ruptura. Nosotros esperamos que el precio regrese a esta área y confirme la ruptura. Muy bien, hasta aquí fin en la teoría. Vamos ahora a la gráfica. Lo más importante al momento de empezar a buscar soportes y resistencias es irnos a temporalidades altas. Recordemos que ayer hablábamos de las distintas temporalidades, de que el mercado es fractal y desarrolla ciclos a corto, mediano y largo plazo. En donde el ciclo mayor contiene los ciclos menores, ¿sí? Siempre hay un ciclo de largo plazo compuesto por ciclos de mediano plazo que a su vez están compuestos por ciclos de corto plazo. Para hacer esto nos vamos a ir al gráfico semanal, a largo plazo. Y una vez teniendo nuestro gráfico semanal en pantalla, vamos a utilizar una pequeña herramienta que vamos a encontrar por acá, en donde están las líneas. Bien, puede ser línea horizontal o rayo horizontal, yo prefiero utilizar esta. Y vamos a empezar a señalar máximos y mínimos y puntos en donde el precio suele cambiar de dirección. Aquí es muy evidente, este es un punto. ¿Por qué lo coloco aquí y no aquí? Muy bien, si nos vamos más cerca y vemos esto, ese par de velas que hay ahí, démonos cuenta que el cuerpo de la vela llega hasta acá. Durante este tiempo el precio alcanzó este máximo, pero no lo mantuvo y volvió hasta acá. En este tipo de situaciones, estas mechas o palitos los interpretamos como símbolos de rechazo. El precio no logró mantener ese nivel. Entonces, lo que se suele recomendar es que las líneas de soporte y resistencia estén pegadas al cuerpo de la vela, ¿sí? Y no a la mecha. Muy bien, trazamos esa primera línea. Si nos damos cuenta, aquí podríamos colocar otra. Vemos que de hecho si la movemos hacia atrás se hace un poquito más importante porque ya vemos que ahí hemos estado rechazando antes y luego de esta breve semana aquí arriba volvimos abajo, no logramos rebotar en esta resistencia y posteriormente empezamos a rechazar ahí otra vez. Siguiendo nuestro análisis vemos que este resulta otro punto importante. Fíjense como primero el precio rebota en esta zona
durante varias semanas antes de romper hacia abajo. Y vemos nuevamente que tenemos un toque por aquí, un año y medio más tarde. Y finalmente, otra línea bastante relevante que podríamos trazar acá es esta que está aquí, en torno a los $12.000. Aquí podríamos utilizar otra pequeña herramienta y en vez de colocar una línea, podemos utilizar una forma, un rectángulo. De tal manera que señalamos una área de resistencia más allá de una simple línea, ¿sí? Fíjense que si bien hay rechazo acá, el precio logra irse hacia arriba y la coloco hasta acá simplemente por este máximo, buscando un poquito más de confluencia y no tirar esta línea hasta acá hasta arriba, porque no tendría mucho sentido. Entonces lo limitamos un poquito hasta acá. Fíjense que igual aquí tenemos un rechazo, así que hay bastante confluencia, ¿sí? Se toca varias veces esa zona. Muy bien. Otras líneas importantes que podríamos buscar más en el corto plazo podría ser esta línea en torno a los $10.000. Veamos que hay bastante rechazo aquí. Aquí el precio cierra por arriba una semana, pero vuelve a cerrar por abajo en la otra. Vemos un gran rechazo ahí, otro rechazo la semana siguiente antes de que el precio baje. Muchos rechazos aquí y luego este movimiento del precio hacia arriba. Muy bien, vamos a movernos ahora. Este es nuestro largo plazo. Si queremos incluso podemos colocar una línea por acá, ya que ahí tenemos soporte, o bien podemos utilizar un pequeño rectángulo aquí y denotar toda esta área como soporte. Se van dando cuenta que esto es muy subjetivo y realmente no hay una técnica o una forma correcta de hacerlo. Aquí lo que tratamos es simplemente de resaltar áreas importantes. Muy bien, aquí se puede decir que tenemos nuestro análisis a largo plazo, ya tenemos identificados los soportes, las resistencias, los máximos y los mínimos que nos interesan. Y ahora vamos a movernos a una temporalidad más pequeña. Pasemos a 4 horas. Fíjense en 4 horas cómo el precio respeta el área que trazamos en temporalidad semanal y rebota perfectamente en esa resistencia. Aquí a corto plazo podríamos señalar otra área importante como resistencia, como soporte, perdón, en este caso, que sería esta área de acá. Esta área de acá vemos que sostiene el precio aquí un par de veces, a pesar de que aquí se va hacia abajo, no logra cerrar por debajo de estos niveles de precio y hay un gran rechazo hacia arriba. Aquí otra vez rebotamos un par de veces, aquí otra vez, aquí otra vez. Y ahora estamos en esta área de resistencia, que fíjense ya la rompimos una vez, pero no logramos rebotar en ella nuevamente cuando vino el precio a hacer esa confirmación de ruptura, que no siempre las hace, pero lo más sano es esperar que esto ocurra. Pero también podríamos decir que está realizando esa ruptura ahora, ya que se retrasó hasta donde comienza esa área y podría estar rebotando ahora. Aquí es donde es importante tener paciencia y esperar que el precio nos dé una señal clara. Completado nuestro análisis a largo y a corto plazo, vamos a ver cómo evoluciona esta gráfica. Vemos que aquí evidentemente terminó habiendo un rechazo, ¿sí? Y ahora mismo el precio se devuelve a esa zona, posiblemente queriendo confirmar esa ruptura. Más rechazo en el precio. Y a medida que va evolucionando, nosotros vemos cómo reacciona. Fíjense aquí, terminó de rechazar y hizo un rebote nuevamente en esta área. Otro rechazo hacia arriba. Y otro rechazo nuevamente hacia abajo. Fíjense cómo el precio va consolidando un rango, moviéndose entre esos dos puntos. Y eso efectivamente en nuestra operativa nos permite trazar una estrategia sobre cómo operar. Muy sencillo, ¿verdad? Compramos cuando el precio se acerca a una zona de demanda y vendemos en una zona de oferta. Muy bien, seguimos viendo cómo evoluciona nuestra pequeña gráfica.
Aquí entra en relevancia otra de las características que mencioné anteriormente, que mientras más veces un soporte o una resistencia choca contra el precio, esta se va volviendo más débil. Fíjense cómo en esta zona teníamos ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rebotes. Y cuando estábamos tratando de realizar el octavo, el precio no pudo y terminó partiendo hacia la parte de abajo. ¿Por qué sucede esto? Porque los soportes y las resistencias son finitos, ¿sí? Esta es un área de demanda, lo que significa que hay gente que quiere comprar en este nivel. Cada vez que el precio retrocede a ese nivel, entran los compradores. Y con cada toque sucesivo, cada vez me queda menos gente interesada en comprar en ese nivel, lo que deriva en una ruptura. Y fíjense lo bonito que funciona nuestra línea en torno a los 10.000, que la hicimos en el gráfico semanal, cuando estamos viendo esta ruptura, porque el precio inmediatamente rompe con mucha fuerza y el área en el que se detiene es esta. Esto es la importancia de empezar con un análisis en el largo plazo. Vemos cómo el precio respeta esa zona, esa línea, y no consigue cerrar por debajo. Y a medida que estamos viendo la acción del precio, podemos empezar a identificar nuevas áreas, quizás más en el corto plazo. Recordemos que mientras menor sea la temporalidad, o sea, más en el corto plazo sea, estos soportes o estas resistencias son más débiles, son menos relevantes, ¿sí? Así que podemos utilizar otro color para señalar que estas son resistencias más a corto plazo. Podríamos trazar una línea acá, vemos que tenemos 3 toques perfectos. De hecho, podríamos atrasarla un poquito hasta acá y vemos que primero fue soporte y luego fue resistencia. Ya se van dando cuenta, como digo, esto es muy dinámico. Y luego tenemos otra área de resistencia por acá, que primero fue soporte otra vez y se transformó en una resistencia. Y seguimos viendo cómo evoluciona el precio. Seguimos viendo la evolución del precio y vemos cómo él va respetando de una u otra forma estas líneas. Vemos aquí ocurre una ruptura y él confirma, esto es una muy buena confirmación de cierta forma, ya que rebota varias veces en ese precio. Y ahora estamos en nuestra gran zona que antes era soporte y por supuesto ahora se va a transformar en resistencia. Vemos un gran rechazo ahí nuevamente. Cada vez que el precio trata de venir arriba, es rechazado violentamente como sucedió anteriormente aquí. Por eso estas zonas siempre las dejamos en la gráfica porque suelen tener relevancia. Aquí por fin vemos una ruptura, el precio se retrasa otra vez, rebota en esa zona y vuelve a atacar esta resistencia que tenemos desde hace años. Recordemos que la teníamos en el gráfico semanal, ¿cierto? Y aquí aplicamos el mismo principio. Veamos que ya tocamos una vez, 2 veces, aquí durante varias semanas con bastante fuerza, logrando romper por encima, y muy recientemente una vez más. Así que recuerden, los soportes y las resistencias son finitos. Mientras más toques, más posibilidades de que se rompa. Y si seguimos viendo la evolución acá, ahora en el gráfico semanal, vemos que efectivamente el precio rompe. Y fíjense dónde se detiene, cuál es el primer sitio en el que se detiene. La siguiente zona de resistencia. Y consolida ahí por un rato. Incluso trata de volver, aquí está la confirmación, trata de volver, pero no puede cerrar por abajo. Y continúa hasta el siguiente punto de resistencia. El mercado se mueve en ciclos y es muy importante determinar estas áreas, los máximos, los mínimos, estas áreas de confluencia, como le podríamos decir, porque siempre nos van a dar pistas sobre el movimiento del precio. Fíjense acá, sigue el precio evolucionando, rompe esta línea aparentemente y se detiene nuevamente en el siguiente punto de resistencia. ¿Qué podríamos esperar acá? Que el precio empiece a retrasarse hasta estos niveles para confirmar esa ruptura. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta también un par de cosas. Acá rompimos, pero no hubo una confirmación realmente fuerte, ¿sí?
como por ejemplo en este caso. Fíjense que tras mucho tiempo que el Bitcoin no pudo superar esta barrera, acá estuvimos un par de semanas ahí tratándolo ahora como soporte, cuando antes era una resistencia muy importante. Entonces, no solamente existe la posibilidad de este movimiento del precio, sino también de este movimiento del precio. O de este movimiento del precio, ya que este nivel tampoco vimos una confirmación de ruptura. Fíjense que eso es más o menos lo que el precio hace aquí cuando finalmente rompe los 10.000, alcanza los 12.500 antes de retrasarse un 25% y retestear esos niveles, probarlos ahora como un soporte. Así que tenemos varios escenarios, tenemos que ir jugando en esto nivel por nivel. Lo primero que vamos a esperar nosotros es que el precio se retrase hasta el nivel más cercano. Si este nivel falla, el próximo nivel, y así sucesivamente. Si vemos un rebote aquí, ya sabemos que esperaremos por acá nuevamente algo de resistencia hasta que eventualmente esto se rompa. Esto es una guía, muchachos. Ya ven que, como digo, es muy subjetivo, no hay una forma correcta de hacerlo y solamente con la práctica es que esto se va a ir haciendo más evidente. Les recomiendo que abran una gráfica, traten de encontrar las zonas de soporte y de resistencia por ustedes mismos, no solamente en un gráfico semanal, abran esto en cualquier momento, en media hora, en 15 minutos y dense cuenta cómo los niveles igualmente funcionan de una manera increíble. Incluso en 15 minutos se puede ver igual de bien cómo funcionan los soportes y las resistencias. Tenemos simplemente que hacer lo mismo, buscar áreas en donde haya confluencia o simplemente señalar los máximos y los mínimos y darnos cuenta de cómo el mercado los respeta y cómo ocurre exactamente lo mismo. Vemos aquí una ruptura, el precio trata de rebotar aquí y no puede, cae y rechaza nuevamente un par de veces. Es lo mismo. Muy sencillo, súper útil. Cuando digo que esta es una de las herramientas más importantes, no estoy exagerando. De hecho, se han dado cuenta cómo simplemente trazando líneas pueden obtener información bastante acertada sobre lo que puede hacer el precio. Y hay muchísima gente que solamente opera utilizando líneas horizontales y son bastante rentables. Abre la gráfica, empieza a trazar líneas, familiarízate con esto y nos vemos en el próximo video. Acuérdate de darle al like y de suscribirte si no lo has hecho.